Cuando regresé del hospital después de mi cirugía, no pude entrar a mi propia casa porque las cerraduras habían sido cambiadas, y en ese momento pensé que era un error, que tal vez estaba confundida por el cansancio o por el dolor, pero todo se volvió real cuando toqué la puerta y quien abrió fue mi esposo, mirándome como si yo fuera una extraña parada frente a su casa. Intenté preguntarle qué estaba pasando, pero antes de que pudiera decir algo, vi a otra mujer caminando por la sala con total confianza, usando mi ropa y moviéndose dentro de la casa como si siempre hubiera vivido ahí, como si yo nunca hubiera existido. Me quedé quieta en la entrada, tratando de entender cómo era posible que después de una cirugía regresara y no tuviera a dónde entrar, y entonces escuché las palabras que todavía no puedo olvidar, porque con una calma fría me dijo que esa casa ahora era suya y que no tenía nada que hacer ahí, como si pudiera borrarme de mi propia vida solo cambiando una cerradura. No discutí, no grité y tampoco lloré, porque en ese momento entendí que pensaba que yo estaba sola, pero también supe que todavía no tenía idea del problema en el que se acababa de meter conmigo. Antes de contarte lo que pasó después, suscríbete al canal y escribe desde donde estás viendo esta historia, porque cada historia que comparto está basada en situaciones reales y tu apoyo hace que pueda seguir contándolas. Me llamo Valeria, y si algo siempre ha definido mi vida es que nunca he esperado que nadie me regale nada, porque desde muy joven entendí que todo lo que quisiera tener debía construirlo con mi propio esfuerzo, incluso cuando las cosas se ponían difíciles y parecía más fácil rendirse. Crecí en una familia sencilla, donde el trabajo duro no era una opción sino una necesidad, y desde entonces aprendí a valorar cada cosa que lograba, porque sabía lo que costaba conseguirla. Durante muchos años trabajé sin descanso, primero en empleos pequeños y después en algo más estable, hasta que poco a poco pude ahorrar lo suficiente para comprar la casa que siempre soñé, un lugar tranquilo, no demasiado grande, pero suficiente para sentir que tenía algo propio, algo que nadie podía quitarme. Recuerdo perfectamente el día en que firmé los papeles, porque sentí que por fin todo el sacrificio había valido la pena, y que ese lugar sería donde iba a construir mi vida con calma, sin depender de nadie. Con el tiempo conocí al hombre con el que después me casé, y al principio todo parecía normal, incluso tranquilo, porque se mostraba atento, respetuoso y dispuesto a apoyarme en todo, algo que me hizo pensar que por fin había encontrado a alguien con quien podía compartir lo que tanto me había costado conseguir. Nunca imaginé que esa confianza iba a ser lo que más caro me iba a salir después, porque cuando una se acostumbra a resolver todo sola, baja la guardia cuando cree que por fin puede descansar. Al casarnos, decidimos vivir en mi casa, porque era el lugar donde yo ya tenía todo organizado y también porque él dijo que no tenía problema con eso, que lo importante era estar juntos y empezar una vida tranquila. Durante los primeros años no hubo grandes discusiones ni problemas serios, solo las cosas normales de cualquier pareja, detalles pequeños que se arreglan hablando y que no parecen importantes en ese momento. Yo seguía trabajando, ocupándome de la casa y tratando de mantener todo en orden, mientras él cambiaba de empleo varias veces, siempre diciendo que pronto encontraría algo mejor, que solo necesitaba tiempo para acomodarse, y aunque a veces me preocupaba, prefería confiar y pensar que las cosas iban a mejorar, porque nunca me gustó vivir con desconfianza dentro de mi propia casa. Con el paso del tiempo empecé a notar cambios pequeños, actitudes que antes no estaban, comentarios que me hacían sentir incómoda y decisiones que se tomaban sin preguntarme, pero siempre encontraba una manera de justificarlo, pensando que era parte de la convivencia o del estrés del día a día. Jamás imaginé que todo eso era solo el principio de algo mucho más grande, algo que se estaba formando poco a poco sin que yo quisiera verlo, hasta que llegó el momento en que ya era imposible seguir ignorándolo. Con el paso de los años nuestra vida se volvió predecible, de esas rutinas que parecen aburridas pero que también dan tranquilidad, porque todo estaba en su lugar y yo sentía que después de tanto esfuerzo finalmente tenía estabilidad. Sin embargo, esa calma empezó a cambiar cuando otra persona comenzó a aparecer cada vez más en nuestra vida, alguien que al principio parecía inofensiva y que nunca imaginé que terminaría metiéndose hasta el centro de mi casa. Se llamaba Carla, y llegó porque trabajaba en el mismo lugar que mi esposo en ese momento. Al principio solo escuchaba su nombre en conversaciones normales, comentarios sobre compañeros del trabajo o historias sin importancia que se cuentan al final del día, así que nunca le di demasiada atención. Para mí era solo otra persona más, alguien que no tenía nada que ver con mi vida.
Con el tiempo empezó a mencionarla más seguido, siempre con la excusa de que tenían horarios parecidos o que coincidían en los descansos, y aunque no me parecía raro, sí me llamó la atención que de pronto supiera tantos detalles de alguien que se suponía que solo era una compañera. Aún así, preferí no pensar mal, porque nunca fui una persona celosa y tampoco quería convertirme en alguien que vive desconfiando sin motivo. Todo cambió el día que la vi por primera vez en mi propia casa. Recuerdo que llegó una tarde diciendo que necesitaba ayuda con unos papeles del trabajo y que como vivíamos cerca le había parecido más fácil pasar un momento. La saludé con educación, como siempre he hecho con cualquier visita, y traté de ser amable, aunque algo dentro de mí no se sentía cómodo. No fue por algo que dijera, ni por alguna falta de respeto clara, sino por esa sensación difícil de explicar que aparece cuando algo no encaja del todo. Después de ese día empezó a venir más seguido, primero con pretextos simples y luego casi como si fuera normal que estuviera ahí. A veces llegaba cuando yo aún no regresaba del trabajo, otras veces se quedaba más tiempo del necesario, y poco a poco su presencia se volvió tan común que parecía que formaba parte de la casa, aunque nadie lo hubiera hablado directamente. Noté también que mi esposo comenzó a comportarse distinto cuando ella estaba cerca, más atento de lo normal, como si quisiera quedar bien todo el tiempo, y aunque intentaba convencerse de que era solo amabilidad, en el fondo algo no me dejaba tranquila. Varias veces pensé en decirle que no me sentía cómoda con esa situación, pero siempre terminaba guardándome lo que pensaba para evitar discusiones que parecían innecesarias. Mirando hacia atrás, ahora entiendo que esas pequeñas cosas eran señales claras de que algo no estaba bien, pero en ese momento preferí ignorarlas porque creía que después de tantos años juntos no había razón para desconfiar. Nunca imaginé que mientras yo trataba de mantener la paz dentro de mi casa, otros ya estaban acostumbrándose a actuar como si ese lugar también les perteneciera, y ese fue el error que después me costaría más caro. Después de que Carla empezó a aparecer cada vez más seguido, la tranquilidad que antes se sentía en la casa comenzó a desaparecer poco a poco, pero no de una forma escandalosa ni fácil de notar, sino con cambios pequeños que al principio parecían sin importancia, de esos que una decide dejar pasar para no crear problemas donde se supone que no debería haberlos. Yo misma me repetía que tal vez estaba exagerando, que era normal que mi esposo tuviera amistades del trabajo y que no tenía sentido incomodarme por cosas que podían tener una explicación sencilla. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien no se iba, porque cada vez era más común llegar y encontrar detalles que antes no estaban, como cosas movidas del lugar, objetos que yo no recordaba haber dejado ahí o decisiones tomadas sin que nadie me hubiera preguntado. No eran cambios grandes, pero sí lo suficiente para hacerme sentir que poco a poco estaba perdiendo el control de mi propia casa, aunque nadie lo dijera directamente. También empezó a pasar que Carla llegaba sin avisar, como si no hiciera falta preguntar, y lo que más me incomodaba no era su presencia en sí, sino la naturalidad con la que se comportaba, como si tuviera la confianza de alguien que lleva años viviendo ahí. Abría el refrigerador, se servía agua, dejaba su bolsa en la sala y hablaba como si todo fuera normal, mientras yo me quedaba con la sensación de que algo se estaba saliendo del lugar y que nadie parecía notarlo excepto yo. Intenté hablarlo una vez, con calma, sin reclamos, solo diciendo que prefería que me avisaran cuando alguien fuera a ir a la casa, pero la respuesta fue que estaba exagerando, que no tenía motivo para sentirme incómoda y que todo era mi imaginación. Esa conversación me hizo guardar silencio, porque no quería convertirme en la persona que siempre está discutiendo por todo, y mucho menos quería que pensaran que desconfiaba sin razón. Con el tiempo empezaron a tomar decisiones sin consultarme, cosas pequeñas al principio, como mover muebles, cambiar horarios o invitar gente sin decirme nada, y aunque parecían detalles sin importancia, para mí era difícil ignorarlos, porque esa casa no era solo un lugar donde vivíamos, era algo que yo había construido con años de trabajo. Y ver cómo otros actuaban como si pudieran decidir sobre ella me hacía sentir cada vez más incómoda. Aún así seguí tratando de mantener la calma, diciéndome que todo era temporal, que las cosas volverían a la normalidad y que no valía la pena pelear por situaciones que tal vez se podían resolver solas. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba evitar conflictos, ellos se estaban acostumbrando a comportarse como si yo ya no tuviera la misma autoridad dentro de mi propia casa, y ese cambio silencioso fue lo que permitió que después pasara algo mucho peor.
Con el tiempo esos cambios pequeños dejaron de parecer coincidencias y comenzaron a sentirse como algo constante, como si poco a poco otras personas se estuvieran acostumbrando a decidir dentro de mi propia casa sin tomarme en cuenta. Ya no era solo la incomodidad de ver a Carla más seguido, sino la forma en que todo empezó a moverse sin que nadie me preguntara nada, como si mi opinión hubiera dejado de ser necesaria de un momento a otro. Primero fueron detalles simples, cosas que cualquiera podría considerar sin importancia, como encontrar muebles acomodados de otra manera o ver objetos que no recordaba haber comprado. Cuando preguntaba, siempre había una explicación rápida, algo dicho con naturalidad para que pareciera normal, y aunque por fuera asentía, por dentro cada vez me costaba más creer que todo era casualidad. Después comenzaron los cambios en la rutina. Llegaba del trabajo y encontraba la casa ocupada, con conversaciones que se detenían cuando entraba a la sala, miradas que se cruzaban como si hubieran estado hablando de algo que no querían que yo escuchara. No había gritos ni discusiones, pero el ambiente se sentía distinto, como si yo fuera la última en enterarme de lo que estaba pasando dentro de mi propio hogar. Carla empezó a comportarse con una confianza que antes no tenía, moviéndose por la casa sin preguntar, opinando sobre cosas que no le correspondían y hablando como si tuviera derecho a decidir. Lo que más me sorprendía no era solo su actitud, sino que mi esposo nunca decía nada para poner un límite, al contrario, muchas veces parecía darle la razón, como si todo fuera completamente normal. En más de una ocasión noté que hacían planes sin comentarlo conmigo, salidas, compras o cambios en la casa que aparecían de un día para otro. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma, que no era algo importante, que no valía la pena discutir por eso, que estaba pensando demasiado. Poco a poco empecé a sentir que cada vez que intentaba decir lo que pensaba terminaba quedando como la exagerada, como si el problema fuera mío por no aceptar lo que estaba pasando. Hubo un momento en el que entendí que algo había cambiado de verdad, porque una tarde llegué y encontré que habían movido cosas de mi habitación sin avisarme. No faltaba nada, pero el simple hecho de ver que alguien había entrado y decidido acomodar todo sin preguntarme me dejó una sensación difícil de explicar, como si estuviera perdiendo el control de un lugar que siempre había sido mío. Quise hablar seriamente esa noche, decir que no me sentía cómoda con lo que estaba pasando y que necesitábamos poner límites, pero la conversación terminó antes de empezar, porque me dijeron que estaba haciendo un problema de algo que no lo era, que debía relajarme y dejar de ver cosas donde no existían. Preferí guardar silencio otra vez, pensando que tal vez solo era una etapa, que todo volvería a la normalidad si dejaba de insistir, pero en el fondo ya empezaba a sentir que algo se estaba saliendo de mis manos. Lo que no imaginaba era que mientras yo trataba de mantener la calma para no romper la familia, ellos ya se estaban acostumbrando a actuar como si la casa les perteneciera, y esa confianza fue lo que hizo posible que más adelante se atrevieran a llegar mucho más lejos. Mientras todo eso pasaba dentro de la casa, también había algo más que me tenía preocupada y que poco a poco empezó a ocupar toda mi atención. Desde hacía tiempo venía sintiendo molestias en la rodilla, un dolor que al principio parecía algo pasajero, pero que con los meses se volvió más fuerte hasta el punto de hacer difícil caminar con normalidad. Traté de ignorarlo durante mucho tiempo, como siempre hacía cuando tenía problemas, pensando que se iba a pasar solo, pero llegó un momento en que ya no pude seguir así y tuve que ir al médico. Después de varios estudios me dijeron que necesitaba una cirugía, nada de vida o muerte, pero sí algo que requería reposo y cuidados durante varias semanas. La noticia me preocupó más por la casa que por la operación, porque sabía que tendría que depender de otros para cosas que siempre había hecho sola, y esa idea no me gustaba nada. Aún así no tenía opción, así que acepté el procedimiento y empecé a organizar todo para que durante esos días no hubiera problemas. Hablé con mi esposo con calma, explicándole lo que el doctor había dicho y que iba a necesitar ayuda al menos al principio. Su reacción fue más tranquila de lo que esperaba, incluso me dijo que no me preocupara por nada, que él se encargaría de todo mientras yo me recuperaba, que lo importante era que saliera bien de la cirugía. En ese momento quise creerle, porque necesitaba confiar en alguien y porque después de tantos años juntos pensé que era lo normal. Los días antes de la operación traté de dejar todo en orden, acomodé documentos, pagué cuentas adelantadas y dejé la casa organizada para no causar molestias. Recuerdo que incluso dejé anotadas varias cosas para que no hubiera confusiones, porque siempre he sido así, me gusta tener todo bajo control,
sobre todo cuando sé que voy a estar ausente. El día que entré al hospital sentí esa mezcla de nervios y cansancio que aparece cuando una sabe que no puede hacer nada más que esperar. La cirugía salió bien, pero el médico fue claro en que debía guardar reposo y evitar esfuerzos, así que tuve que quedarme algunos días más de lo que pensaba. Durante ese tiempo casi no hablábamos, solo mensajes cortos preguntando cómo estaba o diciendo que todo estaba tranquilo en la casa, nada que me hiciera pensar que algo andaba mal. En ningún momento imaginé que mientras yo estaba en el hospital recuperándome, otras personas estaban tomando decisiones importantes sin decirme nada. Pensaba que al regresar todo estaría igual, que solo tendría que concentrarme en sanar y volver poco a poco a mi rutina, pero la realidad era muy distinta. Ahora lo entiendo, porque esa ausencia fue justo lo que necesitaban para hacer lo que querían sin que yo pudiera detenerlo. El momento perfecto para acostumbrarse a actuar sin preguntarme y para convencerse de que podían seguir avanzando sin que yo me diera cuenta. Lo que nunca se imaginaron fue que ese mismo tiempo que pasé fuera de casa iba a ser el inicio del error más grande que pudieron cometer. El día que me dieron de alta salí del hospital con la idea de que lo más difícil ya había pasado, porque la cirugía había salido bien y lo único que quería era llegar a casa, acostarme en mi cama y recuperarme tranquila. Caminaba despacio, con la pierna todavía adolorida, pensando en lo mucho que necesitaba descansar, sin imaginar que al llegar me esperaba algo que iba a doler más que la operación. Cuando el auto se detuvo frente a la casa sentí esa tranquilidad que siempre me daba ver ese lugar, porque durante años había sido mi refugio, el espacio que construí con trabajo y paciencia. Bajé con cuidado, tomé mi bolso y caminé hasta la puerta como lo había hecho cientos de veces, pero en cuanto intenté abrir, algo no encajó. La llave no entraba. Pensé que tal vez estaba usando la equivocada o que el cansancio me estaba confundiendo, así que lo intenté otra vez, con más cuidado, pero el resultado fue el mismo. En ese momento sentí una incomodidad difícil de explicar, como si algo estuviera fuera de lugar, así que toqué la puerta esperando que desde adentro alguien abriera y todo se aclarara. Pasaron unos segundos que se sintieron más largos de lo normal, hasta que finalmente escuché pasos y la puerta se abrió. Ahí estaba mi esposo, parado frente a mí, mirándome con una expresión que no conocía, seria, fría, como si no le sorprendiera verme afuera. Antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, noté algo más. Detrás de él, dentro de la casa, estaba Carla, caminando por la sala con total tranquilidad, usando ropa mía y moviéndose como si siempre hubiera vivido ahí. Sentí que el pecho se me apretaba, no solo por lo que estaba viendo, sino porque en ese instante entendí que nada de lo que había pasado en las últimas semanas había sido casualidad. Intenté hablar, preguntarle por qué la cerradura era diferente, por qué no podía entrar, porque ella estaba ahí, pero no me dio oportunidad de decir casi nada. Con una calma que me dejó helada, me dijo que ya no hacía falta que volviera, que la casa ahora era de él y que lo mejor era que aceptara las cosas como estaban. Lo dijo sin levantar la voz, sin discutir, como si estuviera diciendo algo obvio, como si cambiar una cerradura fuera suficiente para borrarme de todo lo que yo misma había construido. Por un momento pensé que iba a gritar, que iba a reclamar, que iba a decir todo lo que tenía guardado, pero no lo hice. Me quedé quieta, mirándolo, sintiendo el dolor en la pierna y también ese otro dolor más profundo que aparece cuando entiendes que te traicionaron dentro de tu propia casa. En lugar de discutir, solo respiré hondo y lo observé unos segundos, porque en ese momento comprendí algo que ellos todavía no sabían, y era que pensaban que podían dejarme afuera como si no tuviera a dónde ir, sin imaginar que estaban cometiendo el error más grande de todos. Después de cerrar la puerta frente a mí, me quedé unos segundos en la entrada sin moverme, tratando de asimilar lo que acababa de pasar, porque por más que lo hubiera visto con mis propios ojos, todavía me costaba creer que realmente me habían dejado fuera de mi propia casa. El dolor de la pierna era fuerte, pero en ese momento casi no lo sentía, porque lo que más pesaba era esa sensación de traición que te deja sin palabras. No discutí, no golpeé la puerta y tampoco quise hacer un escándalo en la calle, así que respiré hondo, tomé mi bolso y me fui de ahí con la calma que ellos seguramente confundieron con debilidad. Me fui a casa de una amiga para poder descansar esa noche, porque no tenía fuerzas para pensar en otra cosa, pero mientras estaba acostada tratando de acomodar la pierna, empecé a recordar detalles que antes no había querido ver, cosas pequeñas que ahora tenían mucho más sentido. Los cambios en la casa,
las decisiones sin avisar, la confianza con la que Carla se movía por todos lados, todo encajaba de una manera que me hizo entender que nada había sido improvisado. Al día siguiente decidí revisar algunos documentos que tenía guardados en una carpeta donde siempre conservaba papeles importantes, copias de escrituras, recibos y contratos que nunca me gustó dejar en manos de nadie más. Cuando empecé a leer con calma, encontré algo que me dejó completamente helada, porque había movimientos que yo no recordaba haber autorizado y trámites que se habían hecho sin que yo estuviera presente. Al principio pensé que podía ser un error, pero mientras más revisaba, más claro se volvía que alguien había intentado adelantarse a tomar control de cosas que no le pertenecían. Había firmas que no coincidían con las mías, solicitudes hechas en fechas en las que yo ni siquiera sabía que existían esos documentos, y cambios que nunca se me habían informado. En ese momento entendí que lo de la cerradura no había sido una decisión impulsiva, sino parte de algo que se venía preparando desde hacía tiempo. Lo que más me dolió no fue solo descubrir que habían intentado aprovecharse, sino darme cuenta de que lo hicieron mientras yo estaba en el hospital, en un momento en el que confiaba en que todo estaba en orden. Esa idea me hizo sentir una mezcla de enojo y decepción difícil de explicar, porque nunca pensé que alguien con quien compartí tantos años podía llegar tan lejos. Aún así, decidí no reaccionar de inmediato. Podía haber regresado a la casa a reclamar, podía haber hecho un escándalo o llamar a la policía en ese momento, pero algo dentro de mí me dijo que lo mejor era mantener la calma. Si habían llegado tan lejos creyendo que yo no iba a hacer nada, lo peor que podía hacer era avisarles que ya sabía lo que estaban intentando. Así que guardé todos los papeles otra vez, respiré hondo y tomé una decisión que cambiaría todo, porque entendí que si quería recuperar lo que era mío, no lo iba a lograr gritando en la puerta, sino esperando el momento correcto para demostrarles que se habían equivocado al pensar que podían sacarme de mi propia vida sin pagar las consecuencias. Después de descubrir los documentos y entender que nada de lo que había pasado era casualidad, sentí una mezcla de enojo y claridad que no había sentido antes, porque por primera vez todo tenía sentido. La cerradura cambiada, la seguridad con la que me habló en la puerta, la confianza con la que ella caminaba dentro de la casa, todo indicaba que llevaban tiempo preparándose para sacarme del camino, creyendo que en algún momento yo me rendiría o simplemente aceptaría lo que decidieran. Lo que no imaginaron fue que, en lugar de reaccionar con desesperación, iba a hacer exactamente lo contrario. Esa misma noche tomé la decisión de no volver a la casa ni llamar para reclamar, porque entendí que discutir en ese momento solo les daría ventaja. Si pensaban que yo estaba sola y sin opciones, lo mejor era que siguieran creyéndolo. Me quedé en casa de mi amiga unos días más, aprovechando el reposo que todavía necesitaba por la cirugía, pero también usando ese tiempo para pensar con la cabeza fría y recordar cada detalle que pudiera servir más adelante. Saqué otra vez la carpeta donde guardaba los documentos importantes y empecé a revisar todo con más cuidado, uno por uno, sin prisa, buscando cualquier cosa que demostrara que esa casa seguía estando a mi nombre y que nadie podía quitármela solo porque sí. Mientras más leía, más segura me sentía, porque todos los papeles originales estaban en orden, firmados por mí, con fechas claras y sin ningún cambio legal que pudiera darles derecho a hacer lo que estaban haciendo. Aún así, sabía que no bastaba con tener razón, también necesitaba hacerlo de la forma correcta, así que decidí hablar con alguien que entendiera del tema. Un par de días después pedí cita con un abogado que me habían recomendado hacía tiempo, alguien serio, de los que revisan todo antes de decir una palabra. Le llevé los documentos, le conté exactamente lo que había pasado desde el principio y le expliqué que no quería problemas innecesarios, pero tampoco iba a permitir que me dejaran fuera de lo que me pertenecía. Recuerdo que revisó cada hoja con calma, sin interrumpir, hasta que al final levantó la vista y me dijo algo que me dio más tranquilidad de la que esperaba. Me explicó que legalmente la casa seguía siendo mía, que ningún cambio de cerradura podía quitarme ese derecho y que, si alguien había intentado mover papeles sin mi autorización, eso solo empeoraba la situación para ellos. En ese momento sentí por primera vez que todo podía arreglarse, pero también entendí que debía hacerlo con paciencia, sin avisar, sin darles tiempo de prepararse. El abogado me recomendó reunir todas las pruebas posibles y esperar el momento adecuado para hablar con ellos, porque cuando alguien cree que ya ganó, es cuando más fácil comete errores. Salí de esa oficina caminando despacio, todavía con la pierna adolorida,
pero con la mente más firme que nunca. Ya no tenía dudas, ya no tenía miedo y tampoco tenía prisa, porque si algo había aprendido en todos esos años era que las cosas bien hechas toman tiempo. Ellos pensaban que habían ganado cuando cambiaron la cerradura y me dejaron afuera, sin imaginar que ese fue exactamente el momento en que empezaron a perder, porque mientras se acostumbraban a vivir en una casa que no era suya, yo ya estaba preparando la manera de demostrarles que se habían metido con la persona equivocada. Pasaron algunos días más antes de que decidiera regresar a la casa, no porque tuviera dudas, sino porque quería hacerlo en el momento correcto y con todo preparado, tal como me había recomendado el abogado. Durante ese tiempo reuní cada documento, cada comprobante y cada papel que demostraba que esa casa era mía, porque no pensaba volver a tocar esa puerta para discutir, sino para cerrar la situación de una vez por todas. Cuando finalmente sentí que todo estaba en orden, le pedí al abogado que me acompañara, y esa misma tarde fuimos juntos. Al llegar, la escena era casi la misma que recordaba, la misma puerta, la misma entrada, pero esta vez no había nervios, solo una tranquilidad que venía de saber exactamente lo que iba a hacer. Toqué el timbre sin prisa, esperando, hasta que escuché pasos adentro. La puerta se abrió y apareció mi esposo, con la misma expresión segura que había tenido la vez anterior, como si estuviera convencido de que nada había cambiado. Lo primero que hizo fue preguntarme qué quería, con un tono que parecía más molesto que sorprendido, como si yo fuera la que estaba invadiendo. Antes de que pudiera decir algo más, el abogado dio un paso al frente, se presentó con calma y explicó que veníamos a hablar sobre la propiedad de la casa. En ese momento la seguridad en su cara empezó a desaparecer, porque claramente no esperaba que yo regresara acompañada ni preparada. Carla apareció detrás, mirando en silencio, sin la misma confianza que tenía la última vez. El abogado sacó los documentos y comenzó a explicar punto por punto que la casa estaba registrada únicamente a mi nombre, que no existía ningún cambio legal y que el hecho de haber cambiado las cerraduras sin mi autorización podía traerles problemas más serios si decidía proceder de otra manera. Durante unos segundos nadie dijo nada. El ambiente se volvió pesado, como si de pronto todo lo que habían dado por seguro empezara a caerse. Mi esposo intentó decir que había un malentendido, que solo estaba cuidando la casa mientras yo estaba en el hospital, pero ya no sonaba convincente, porque los papeles estaban ahí, claros, firmados y sin espacio para dudas. Yo no levanté la voz, no reclamé y tampoco dije todo lo que podría haber dicho, porque en ese momento no hacía falta. Solo lo miré y le dije con calma que quería mis llaves, que iba a volver a mi casa y que esperaba no tener que repetir esa conversación otra vez. Después de unos segundos de silencio, fue a buscar las llaves sin discutir, sin mirarme a los ojos, como alguien que finalmente entiende que se equivocó. Carla recogió sus cosas sin decir una palabra, evitando mirarme, y salió de la casa con la misma rapidez con la que un día había entrado creyendo que ese lugar le pertenecía. Todo pasó en silencio, sin gritos, sin escándalos, pero con esa sensación clara de que la verdad había puesto todo en su lugar. Cuando volví a cruzar la puerta, sentí algo difícil de explicar, no era alegría ni tristeza, era más bien la tranquilidad de saber que nadie puede quedarse con lo que no le pertenece, aunque por un momento parezca que sí. Ellos pensaron que cambiar una cerradura era suficiente para sacarme de mi propia vida, sin imaginar que lo único que estaban haciendo era darme el motivo para demostrarles que conmigo se habían equivocado. Después de que se fueron y la puerta se cerró, me quedé unos segundos en la sala sin moverme, mirando todo alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez. Todo estaba en su lugar, los muebles, las paredes, los mismos objetos de siempre, pero la sensación era diferente, porque ya no era solo el lugar que había comprado con esfuerzo, ahora también era el lugar que tuve que defender para no perderlo. Caminé despacio, todavía con la pierna adolorida, recorriendo cada espacio con calma, como si necesitara comprobar que realmente había terminado. Durante muchos años pensé que la confianza era suficiente para mantener una familia unida, que cuando uno hace las cosas bien no tiene que preocuparse por lo que otros puedan hacer, pero lo que pasó me enseñó algo distinto. A veces no importa cuánto hayas dado, cuánto hayas trabajado o cuánto hayas confiado, porque hay personas que solo ven la oportunidad de aprovecharse cuando creen que estás en un momento débil. Y eso fue exactamente lo que pasó mientras yo estaba en el hospital, pensando en recuperarme,
sin imaginar que alguien estaba esperando ese momento para intentar quedarse con lo que no le pertenecía. Lo que más me dolió no fue la cerradura cambiada ni la discusión en la puerta, sino darme cuenta de que todo se hizo con la seguridad de que yo no iba a reaccionar, como si pensaran que podían sacarme de mi propia vida y que simplemente iba a aceptarlo. Tal vez por eso no grité cuando me dejaron afuera, porque en el fondo sabía que el tiempo pone todo en su lugar cuando uno tiene la verdad de su lado. Aprendí también que guardar la calma no significa ser débil. Muchas veces la gente confunde el silencio con miedo, y cree que porque no respondes en el momento, nunca vas a hacerlo. Pero esperar, pensar y actuar con la cabeza fría puede ser más fuerte que cualquier pelea, sobre todo cuando sabes que lo único que quieres es recuperar lo que es tuyo sin rebajarte al mismo nivel. Hoy la casa está tranquila otra vez, como siempre debió estar, y aunque las cosas ya no son como antes, al menos tengo la certeza de que nadie puede quitarte lo que construiste con años de trabajo, por más que lo intenten cuando creen que estás sola. Hay experiencias que cambian la forma en que ves a las personas, pero también te recuerdan de lo que eres capaz cuando decides no rendirte. Ahora quiero preguntarte algo a ti que estás escuchando esta historia. Si hubieras regresado del hospital y encontraras tu casa cerrada, con otra persona viviendo adentro como si fuera suya, ¿qué habrías hecho tú? Si te gustan las historias reales como esta, suscríbete al canal para seguir escuchando más historias donde la paciencia, la verdad y la justicia siempre terminan poniendo todo en su lugar.